Ella se mudó a la choza que nadie quería y encontró algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Puedes imaginar sentirte tan desesperada como para aceptar vivir en un lugar que todos juran está maldito? Parece el inicio de una leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en las olvidadas tierras de Oaxaca en 1952. Antes de seguir, pido que te tomes un momento para pensar en la decisión más difícil que has tenido que tomar por tu familia. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber hasta dónde llegan estas historias de coraje. ¿Y si te conmueven estos relatos? Suscríbete al canal porque el final de esta jornada te sorprenderá de una forma que nunca imaginaste. Lo que esta mujer descubrió en aquella choza abandonada cambió no solo su destino, sino el de toda una comunidad. El sol caía a plomo aquella tarde de agosto sobre el pueblo de Santa Cruz del Viento, una pequeña comunidad anclada entre cerros áridos y campos de magueyes sedientos. El polvo se levantaba con cada ráfaga de aire caliente, cubriendo las humildes casas de adobe y los rostros curtidos de sus habitantes. Xóchitl Ramírez caminaba despacio por el sendero de tierra, llevando en sus brazos a su pequeño hijo Mateo, de apenas 3 años. Aferrado a su falda raída venía su otro hijo, Helio, un niño de 7 años con ojos grandes y una mirada que ya había visto demasiada tristeza para su corta edad. Xóchitl tenía 25 años, pero la vida le había tallado surcos en el rostro que la hacían parecer mucho mayor. Su piel morena, antes tersa y llena de vida, ahora estaba marcada por el cansancio extremo y una pena profunda que no la abandonaba. El cabello negro trenzado con descuido se le escapaba en mechones rebeldes. Su huipil, bordado con hilos que alguna vez fueron de colores vivos, ahora estaba descolorido y remendado en varios lugares. Un testimonio silencioso de tiempos mejores que se sentían lejanos, casi como un sueño ajeno. Xóchitl no llevaba zapatos. Sus pies descalzos, agrietados y cubiertos de polvo, conocían cada piedra y espina del camino. Hacía solo 6 meses que su esposo Miguel había desaparecido. No hubo cuerpo, ni funeral, ni una tumba donde llorarle. Miguel se había ido al norte como tantos otros hombres del pueblo con la promesa de volver con dinero para construir una casa de verdad y darle un futuro a sus hijos. Durante los primeros meses llegaban cartas con noticias y algún dinero que apenas alcanzaba para el maíz y los frijoles. Pero una mañana las cartas simplemente dejaron de llegar. El silencio se instaló pesado y cruel. Pasaron las semanas, luego los meses. Algunos decían que lo había atrapado la migra. Otros en susurros hablaban de los peligros del desierto, de los coyotes que abandonaban a su suerte a quienes no podían pagar más. La verdad nunca llegó, solo un vacío que crecía cada día en el pecho de Xóchitl y en las preguntas silenciosas de sus hijos. La vida de una mujer en Santa Cruz del Viento dependía por completo de su hombre. Sin Miguel, Xóchitl no era nadie. No tenía tierras a su nombre. El poco dinero se había agotado y su familia apenas tenía para sí misma. Sus padres habían muerto años atrás, víctimas de una epidemia de tifoidea que se llevó a media docena de almas en el pueblo. Miguel era hijo único y su madre ya había fallecido. También estaba sola, completamente sola en un mundo que no tenía piedad de las viudas ni de los huérfanos. El cacique del pueblo, don Genaro, un hombre corpulento y de mirada avara que era dueño de la mayoría de las tierras y de la única tienda de abastos, la mandó llamar 3 semanas después de que se corriera la voz de que Miguel ya no volvería. Xóchitl entró en la casa grande, la única construcción de 2 pisos en todo el pueblo, con el corazón encogido y sus 2 hijos tomados de la mano. Don Genaro estaba sentado en un sillón de cuero bebiendo mezcal y ni siquiera se dignó a mirarla cuando entró. Mi esposo se fue buscando una vida mejor para nosotros, trabajando para mandar dinero que gastábamos en su tienda, dijo Xóchitl, su voz un hilo tembloroso pero firme. Era un hombre bueno. Solo le pido que me deje quedarme en la casita donde vivíamos. Puedo trabajar en lo que sea, limpiando, moliendo el nixtamal, lo que haga falta. Solo necesito un techo para mis hijos. Don Genaro finalmente levantó la vista. Sus ojos pequeños y fríos la recorrieron con desdén. Xóchitl, Miguel me debía dinero. La cuenta en la tienda era larga. La casa en la que vivían es mía.
Ya tengo a otra familia que la necesita. Una familia con un hombre que sí puede trabajar mis tierras. Xóchitl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, don Genaro, no tenemos a dónde ir. Mis hijos son pequeños. Deme un poco de tiempo, solo hasta que pueda arreglarme. El cacique soltó una carcajada seca y cruel. El tiempo es dinero, mujer, y tú no tienes ni lo uno ni lo otro. Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas y considéralo un favor. Podría haberte echado a la calle el mismo día que dejaste de pagar. Xóchitl intentó suplicar. Pero don Genaro ya había desviado la mirada hacia su vaso dando la conversación por terminada. Salió de allí con sus hijos, sintiendo un frío en el alma que el sol abrasador de Oaxaca no podía calentar. El mundo se había encogido hasta convertirse en un callejón sin salida. Durante los días siguientes, Xóchitl peregrinó de puerta en puerta, ofreciendo su trabajo a cambio de un rincón donde dormir, pero las respuestas eran siempre las mismas. Las familias ya eran numerosas. La cosecha de maíz había sido mala ese año y el dinero escaseaba como el agua en temporada de sequía. Una viuda con 2 bocas que alimentar era una carga que nadie estaba dispuesto a asumir. Algunas mujeres le ofrecían un taco o un poco de atole, mirándola con una lástima que hería más que él. Rechazo directo, pero nadie le abrió su hogar. Sentía las miradas clavadas en su espalda mientras caminaba por la única calle del pueblo. Oía los susurros que se apagaban cuando ella pasaba. La decisión de don Genaro era ley, y ayudarla significaba desafiar al hombre que controlaba sus vidas, sus deudas y su sustento. La soledad se convirtió en un muro invisible que la separaba de todos los que alguna vez llamó vecinos. El fin de semana llegó como una sentencia y Xóchitl tuvo que recoger sus pocas pertenencias. Una estera para dormir, 2 sarapes gastados, una olla de barro y la ropa remendada de sus hijos. Se sentó bajo la sombra de un pirul en la orilla del pueblo con Mateo durmiendo en su regazo y Helio mirando el horizonte con una seriedad impropia de su edad. Y se preguntó si el desierto sería su último lecho. Fue entonces cuando oyó hablar de la hacienda. Doña Elodia, una anciana curandera que vivía en las afueras del pueblo y a quien todos respetaban y temían a partes iguales, fue quien se lo mencionó. La anciana se acercó a ella con paso lento. Sus ojos oscuros y arrugados parecían contener la sabiduría de siglos. Le ofreció a Xóchitl un trozo de panela y un jarro con agua fresca. El coyote acorrala a la oveja, mi niña, dijo doña Elodia con una voz rasposa como la tierra seca. Pero hasta la oveja más mansa aprende a buscar refugio en la roca más alta. Xóchitl levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación muda. ¿Qué refugio me queda, nana? Nadie nos quiere. La anciana señaló con su barbilla huesuda hacia una colina distante donde las ruinas de una construcción se perfilaban contra el cielo anaranjado del atardecer. Allá la hacienda de los Montejo, lleva abandonada desde los tiempos de la Revolución. Un destello de esperanza frágil como una brasa se encendió en el pecho de Xóchitl. ¿Por qué está abandonada? No tiene dueño. Doña Elodia se persignó. Un gesto rápido y casi imperceptible. No tiene dueño en este mundo. Dicen que le pertenece a ella, a la llorona de la gavia. Elodia le contó la historia que todas las madres usaban para asustar a sus hijos. La hacienda había pertenecido a doña Inés de Montejo, una mujer rica y orgullosa. Durante la Revolución, los zapatistas tomaron el pueblo. Su esposo fue asesinado y en medio del caos su único hijo pequeño desapareció. Ahogado en el río según algunos, robado según otros. Doña Inés perdió la razón. Se dice que vagó por los campos de magueyes durante días llorando y llamando a su hijo, hasta que un día la encontraron sin vida al pie de una gavia. Desde entonces la gente del pueblo aseguraba que su espíritu seguía allí. Un lamento helado que se oía en las noches de viento. Un presagio de desgracia. Para cualquiera que se atreviera a profanar su dolor y su hogar. Nadie ha vivido allí en más de 40 años, concluyó la anciana. Dicen que el lugar trae la sal, que enferma a los niños y seca las cosechas. Xóchitl tragó saliva.
El miedo le puso la piel de gallina a pesar del calor, pero luego miró a sus hijos, a Elio, que temblaba a su lado, y a Mateo, que dormía ajeno a todo. ¿Qué era el fantasma de una mujer triste comparado con el fantasma real del hambre y la intemperie? Un techo era un techo, aunque estuviera habitado por el dolor de un alma en pena. No necesitaba escuchar más. Esa misma tarde, con sus escasas pertenencias a cuestas y sus 2 hijos como única escolta, Xóchitl emprendió el camino hacia la colina de los Montejos. La senda apenas era visible, un rastro devorado por la maleza y las chumberas que se extendían como brazos espinosos a cada lado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores violentos y proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El viento soplaba con un murmullo lastimero, como si las voces de la leyenda que le contó doña Elodia se materializaran en el aire. Elio apretó con más fuerza la mano de su madre. «Mamá, tengo miedo», susurró el niño, sus ojos fijos en la silueta decrépita de la hacienda que crecía ante ellos. Xóchitl se agachó y lo miró a los ojos, forzando una sonrisa que no sentía. «No temas, mi cielo. Es solo una casa vieja. Le quitaremos el polvo y la tristeza y será nuestro hogar. Un rey y su príncipe en un castillo, ¿no crees?». Ella misma no se creía sus palabras, pero la valentía a veces es solo un disfraz que una madre se pone para proteger a sus cachorros. La hacienda era más grande y ruinosa de lo que parecía desde lejos. Los muros de adobe estaban agrietados y desmoronados, y el techo del edificio principal se había derrumbado, dejando las vigas de madera expuestas al cielo, como el costillar de un animal muerto. Un arco de piedra, que alguna vez debió ser una entrada majestuosa, ahora servía de marco a un patio invadido por la hierba seca y agaves silvestres que crecían sin control. Sus pencas afiladas apuntando en todas direcciones como lanzas. Xóchitl se detuvo frente a la construcción y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de profunda melancolía que parecía emanar de las propias paredes. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y a flores marchitas. Era como si el dolor de doña Inés se hubiera quedado impregnado en cada adobe, en cada teja rota. Empujó con el hombro una pesada puerta de madera que colgaba de un solo gozne oxidado. El chirrido que produjo fue un lamento largo y agudo que resonó en el silencio del atardecer. El interior estaba en penumbras. El olor a moho y a excrementos de murciélago era sofocante. El suelo era de baldosas rotas, cubiertas por una gruesa capa de polvo, hojas secas y escombros caídos. Del techo, telarañas densas como velos colgaban de las esquinas. No había muebles, solo restos de madera podrida y trozos de cerámica esparcidos por el suelo. Exploró las habitaciones con cautela, buscando un espacio que pudiera ofrecerles un refugio seguro. La mayoría de los cuartos estaban a la intemperie, pero en un ala lateral, lo que debieron ser las antiguas cocinas y las dependencias del servicio, encontró una habitación cuyo techo, aunque con goteras, parecía resistir. El suelo era de tierra apisonada y en una esquina había una chimenea de piedra negra por el hollín de fuegos apagados hacía décadas. Era poco, pero era un techo, era un refugio. Xóchitl dejó a Mateo sobre un sarape en el suelo y comenzó la tarea de limpiar. Trabajó hasta que la oscuridad fue total. Barriendo con una rama, quitando las telarañas, sacando los escombros con sus propias manos. Elio la ayudaba como podía, acarreando hojas secas hacia afuera, su miedo inicial reemplazado por la necesidad de ayudar a su madre. Cuando finalmente lograron encender un pequeño fuego en la vieja chimenea, las llamas danzantes arrojaron una luz cálida y reconfortante sobre las paredes desconchadas, ahuyentando un poco la opresiva oscuridad. Esa primera noche Xóchitl no durmió. Tumbada en el suelo duro con sus hijos acurrucados a su lado, escuchaba cada sonido del campo. El ulular de una lechuza, el crujido de las viejas vigas, el silbido del viento que se colaba por las grietas y algo más, un sonido lejano y tenue que le heló la sangre. ¿Era el viento o el lamento de una mujer buscando a su hijo perdido? Cerró los ojos con fuerza y rezó en silencio a la Virgen de la Soledad, la patrona de su tierra. Madrecita, cuida a mis hijos. Danos fuerza para aguantar. Protégenos en este lugar olvidado. Los primeros días en la hacienda fueron los más duros que Xóchitl había conocido.
La supervivencia se convirtió en una batalla librada desde el amanecer hasta el anochecer. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres de los cerros e iba hasta el río Atoyac por agua, un camino de casi 2 kilómetros que recorría 2 veces con 2 cántaros pesados colgando de un madero sobre sus hombros. Con el agua preparaba un poco de atole para sus hijos y luego caminaba hasta el pueblo en busca de cualquier trabajo que le permitiera ganar unos centavos. Lavaba ropa ajena en las piedras del río hasta que sus nudillos sangraban, molía nixtamal en metates de otras mujeres hasta que sus brazos ardían o se adentraba en el monte para recoger leña que luego vendía por una miseria. Ganaba apenas lo suficiente para comprar un poco de maíz y frijoles en la tienda de don Genaro, donde tenía que soportar la mirada despectiva del cacique. A veces, si tenía suerte, alguna mujer de buen corazón le daba las sobras de la comida del día anterior, pero la mayoría de los vecinos la evitaban. Cuando caminaba por el pueblo, la gente desviaba la mirada o se persignaba disimuladamente. Los niños, que antes jugaban con Helio, ahora corrían a esconderse. La hacienda de los Montejos era un estigma y ella, al habitarla, se había contagiado de su maldición a los ojos de todos. Doña Remedios, la esposa de don Genaro, una mujer de lengua afilada y corazón pequeño, llegó a decir en voz alta en la plaza para que todos la oyeran: esa mujer fue a buscar la mala suerte al nido de la Llorona. Va a traer la desgracia a todo el pueblo, ya lo verán. Xóchitl aprendió a construir una coraza alrededor de su corazón. Fingía no escuchar las palabras que eran como piedras lanzadas contra ella. Endurecía el rostro para no mostrar el dolor que le causaba el desprecio. No tenía elección, era la hacienda o la nada. Una tarde, después de casi un mes viviendo en las ruinas, mientras intentaba reparar una parte del techo de su cuarto con pencas de maguey y barro, escuchó a Helio gritar desde el patio. Corrió asustada pensando en una serpiente o un alacrán. Lo encontró cerca de los viejos corrales con los ojos muy abiertos señalando hacia el suelo. «Mamá, mira, la tierra suena hueca aquí». Xóchitl, aunque cansada, le prestó atención. Golpeó el suelo con el pie en el lugar que su hijo le indicaba. Efectivamente, el sonido era diferente, un eco sordo que no correspondía a la tierra compacta del resto del patio. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, se despertó en ella. Con la ayuda de un trozo de madera afilado, comenzó a cavar. La tierra estaba suelta como si hubiera sido removida hacía mucho tiempo. Apenas había profundizado unos 30 centímetros cuando la madera chocó con algo sólido. No era una roca. El sonido fue de madera contra madera. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se arrodilló y con las manos apartó la tierra con desesperación. Lo que encontró fue una vieja trampilla de madera casi deshecha por la humedad con una argolla de hierro oxidado. Helio la miraba, sus ojos infantiles brillando de emoción. ¿Qué es, mamá, un tesoro de los revolucionarios? Xóchitl no respondió. Un miedo ancestral se mezcló con una extraña expectación. Con un gran esfuerzo, tiró de la argolla. La madera podrida cedió con un crujido y la trampilla se deshizo revelando una abertura oscura y un tramo de escalones de piedra que se perdían en las entrañas de la tierra. Un aliento frío y húmedo con olor a tierra antigua y a secretos guardados, subió desde la oscuridad envolviéndola y haciéndola temblar. No sabía qué había allí abajo. Pero una fuerza inexplicable la impulsaba a descubrirlo. Era como si el propio lugar, después de ponerla a prueba, finalmente hubiera decidido revelarle su más profundo secreto. «Quédate aquí con tu hermanito y no te muevas», le dijo a Helio con una seriedad que el niño comprendió al instante. El sol ya casi se había ocultado y la oscuridad dentro del agujero era absoluta. Xóchitl regresó a su humilde cuarto, encendió una pequeña lámpara de aceite que había heredado de su madre y con el corazón martilleándole en el pecho, volvió a la trampilla. La curiosidad era ahora más fuerte que cualquier miedo. Se asomó al borde. Los escalones de piedra eran empinados y resbaladizos por la humedad. Respiró hondo y comenzó a descender con sumo cuidado la temblorosa luz de la lámpara, proyectando su sombra danzante sobre las paredes de tierra. El aire se volvía más frío y denso a cada paso. Olía a encierro, a polvo de siglos.
El sótano no era grande, apenas un cuarto de unos 3 metros por lado con el techo abovedado. Estaba claro que había sido excavado a propósito para ser un escondite. Al principio, la luz reveló solo telarañas y el suelo de tierra seca. Pero al mover la lámpara hacia un rincón, un brillo opaco le llamó la atención. Allí, cubiertos por una lona enmohecida, había 3 baúles de madera oscura con herrajes de hierro forjado. Junto a ellos, varios bultos envueltos en toscas telas de istle. Un escalofrío de anticipación recorrió a Xochitl. ¿Sería esto lo que la leyenda de la hacienda había ocultado en realidad? Con las manos temblorosas, dejó la lámpara en el suelo y se acercó a los baúles. No tenían candado. Levantó la pesada tapa del primero. El interior la dejó sin aliento, pero no por el brillo del oro, que quizás una parte de ella esperaba encontrar. El baúl estaba forrado de terciopelo descolorido y contenía objetos de una belleza extraña y antigua. Máscaras de jade con expresiones severas. Collares de conchas y piedras semipreciosas. Vasijas de barro policromado con dibujos de dioses y animales míticos y extrañas figuras de obsidiana que brillaban con un fuego oscuro bajo la luz de la lámpara. Eran tesoros, sí, pero no de la clase que ella había imaginado. Eran tesoros de la tierra, de los abuelos, de un tiempo anterior a los españoles, a las haciendas y a los lamentos de mujeres perdidas. Se sentía como si hubiera tropezado con el corazón dormido de su propio pueblo. Abrió el segundo baúl y encontró más objetos, peines de hueso tallado, sellos de cerámica y, cuidadosamente doblados, varios manuscritos hechos de piel de venado y papel de amate, cubiertos de dibujos y símbolos que no entendía, pero que reconocía como la escritura de los antiguos. Eran códices como los que el maestro de la escuela le había mostrado en un libro una vez. Finalmente, en el tercer baúl, encima de más piezas de cerámica, encontró un solo objeto envuelto en un paño de lino, un diario con tapas de cuero, cuyo papel amarillento estaba cubierto por una caligrafía elegante y apretada. Lo abrió con cuidado. La primera página decía: Diario de don Alejandro de Montejo, etnógrafo y pecador, año de nuestro Señor, 1913. Era el esposo de doña Inés. Xochitl tomó con reverencia una pequeña estatuilla de barro que representaba a un hombre con un tocado de plumas. Estaba fría al tacto y parecía vibrar con una energía contenida. No sabía cuánto valía aquello en dinero, pero en ese momento, sentada en la oscuridad del sótano, rodeada por los vestigios silenciosos de un mundo perdido, sintió el peso de la historia en sus manos. No había encontrado el botín de un revolucionario ni el oro de un hacendado. Había encontrado algo mucho más profundo y peligroso. El alma robada de sus ancestros. Se quedó allí inmóvil mientras la llama de la lámpara parpadeaba, sin saber que ese descubrimiento, lejos de ser su salvación, estaba a punto de convertirse en su más grande prueba. Subió del sótano con el diario en las manos, sintiendo su peso como si estuviera hecho de plomo. Acostó a sus hijos, que ya se habían dormido en el suelo junto al fuego moribundo, y se sentó lo más cerca posible de la lámpara de aceite. Abrió el diario de nuevo y con la yema del dedo siguió las elegantes y apretadas líneas de tinta. La historia que don Alejandro contaba en esas páginas amarillentas la atrapó y le heló la sangre. Él no era solo un hacendado, era un hombre obsesionado con la historia, un coleccionista voraz de antigüedades. Como él las llamaba. El diario describía con una precisión escalofriante cómo había pasado años estudiando mapas antiguos y sobornando a los ancianos de las comunidades cercanas para encontrarla ubicación de una tumba zapoteca que las leyendas locales describían como sagrada e intocable. Finalmente la encontró oculta en una cueva en lo profundo de la sierra, con un grupo de hombres contratados en la capital. Profanó el lugar sagrado, llevándose todo lo que encontraron. Describía el acto no como un saqueo, sino como un rescate científico, salvando las piezas de la ignorancia y la superstición de los indios. El orgullo y el desprecio goteaban de cada palabra. Unas páginas más adelante la narrativa comenzó a oscurecerse. Don Alejandro relató un enfrentamiento con el anciano guardián del lugar, un chamán que al descubrir el sacrilegio, se plantó frente a él sin armas, con los ojos llenos de una pena y una furia ancestral. Con voz grave el anciano pronunció una
Advertencia que don Alejandro transcribió en su diario con una mezcla de burla y un apenas disimulado nerviosismo. El jade y la arcilla que robas no guardan riqueza, sino el espíritu de los abuelos. Has despertado la codicia y esa será la serpiente que muerda a tus hijos. La tierra no olvida. La sangre que clama desde estas tumbas encontrará eco en tu propia casa. Don Alejandro lo desestimó. Como el delirio de un salvaje, pero las entradas posteriores del diario se volvieron cada vez más inquietas y paranoicas. Escribía sobre disputas con sus hombres que querían vender las piezas al mejor postor en el extranjero. Hablaba de sombras que veía en los límites de la hacienda por la noche, de la sensación constante de ser observado, de la certeza de que sus antiguos cómplices conspiraban para robarle su descubrimiento. La alegría inicial de la posesión se había transformado en el miedo febril de la pérdida. La última entrada estaba fechada en noviembre de 1914. La letra antes tan pulcra era ahora un garabato casi ilegible manchado en algunas partes por lo que parecía ser vino o quizás sangre. Los revolucionarios están cerca. Dicen que Villa avanza por el norte y Zapata por el sur. Pero mi verdadero enemigo no es la revolución. Es Morales. Sé que vendrá. Usará el caos como tapadera para tomar lo que es mío. Inés no entiende. Cree que solo son joyas. No es la historia y es mía. He escondido todo en la bodega. Nunca lo encontrarán. Que los gusanos se lo coman antes que él. Que esta casa se derrumbe sobre ellos. He sellado la entrada. La maldición del viejo indio. ¡Qué estupidez! La única maldición es la codicia de los otros. Xóchitl cerró el diario de golpe. Un escalofrío la recorrió. La historia de la llorona de la gavia. La locura de doña Inés, la desaparición de su hijo, todo cobraba un sentido nuevo y terrible. No era el fantasma de una mujer lo que maldecía este lugar. Era el eco de la avaricia de un hombre. La tragedia no había nacido de un espíritu, sino de la profanación y el robo. Miró hacia el patio oscuro, hacia la trampilla oculta. Ahora entendía. No había encontrado un tesoro. Había encontrado la raíz de una desgracia, un secreto empapado en violencia que había permanecido latente bajo sus pies, esperando. Xóchitl empujó los baúles de vuelta a su rincón, cubrió los bultos con la lona y subió del sótano. Con tierra y piedras volvió a tapar la entrada, intentando borrar cualquier rastro de la trampilla, como si al ocultarla de la vista pudiera también enterrar el terrible secreto en su mente. No podía tocar aquello. Era dinero sucio, peligroso, nacido de un sacrilegio. Trató de seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Se levantaba con el alba, iba por agua, buscaba trabajo. Pero el conocimiento de lo que yacía bajo sus pies la atormentaba. Cada vez que encendía el fuego imaginaba las máscaras de jade mirándola desde la oscuridad. Cada vez que sus hijos jugaban en el patio sentía que estaban jugando sobre una tumba de secretos y violencia. El diario de don Alejandro lo había guardado en el fondo de su morral, un recordatorio constante del peligro que había invitado a su refugio. La historia de la codicia y la ruina se repetía en su cabeza, y la advertencia del viejo chamán resonaba en sus oídos como un eco premonitorio. Durante los días siguientes, vivió con el alma en vilo, sobresaltándose con cada ruido, temiendo que la sombra de algún descendiente de Morales o de los cómplices de Montejo apareciera en su puerta. Una semana después de encontrar los artefactos, el pequeño Mateo enfermó. Empezó con una tos seca que fue empeorando con el paso de los días. Las noches se volvieron más frías en la ruinosa hacienda y la humedad se colaba por las grietas de las paredes. Pronto la tos se convirtió en una fiebre alta que hacía delirar al niño. Su pequeño cuerpo ardía, sus labios estaban resecos y su respiración era un silbido ronco y doloroso. Xóchitl hizo todo lo que sabía. Preparó infusiones de gordolobo y bugambilia, aplicó compresas de agua fría en su frente y rezó todas las oraciones que su abuela le había enseñado. Pero la fiebre no cedía. Mateo dejó de comer, se negaba incluso a beber agua y pasaba los días y las noches en un estado de sopor, interrumpido solo por ataques de tos que lo dejaban sin aire y temblando.
Elio, asustado, no se separaba de su hermano, mirándolo con sus ojos grandes y llenos de una impotencia que partía el corazón de su madre. Xóchitl sabía que los remedios caseros no eran suficientes. Mateo necesitaba un médico, medicinas que solo se conseguían en la botica del pueblo grande a un día de camino. Y eso costaba dinero, más dinero del que ella había visto junto en toda su vida. En la madrugada del tercer día, el niño tuvo una convulsión. Xóchitl entró en pánico, lo sostuvo en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpecito se sacudía violentamente, sus ojitos se ponían en blanco y un hilo de espuma aparecía en sus labios. Mi hijo se muere, pensó con una claridad aterradora. Mi hijo se va a morir y yo no puedo hacer nada porque soy pobre. Fue en ese instante de desesperación absoluta, con el llanto asustado de Elio de fondo y el cuerpo de Mateo convulsionando en sus brazos, que Xóchitl tomó una decisión. En su mente vio las figuras de jade y las vasijas de barro. Vio la advertencia del chamán. La codicia será la serpiente que muerda a tus hijos. ¿Era codicia querer salvarle la vida? ¿O la verdadera maldición era dejarlo morir por miedo? El dilema la desgarró por dentro, pero cuando miró el rostro de su hijo pálido y sudoroso, la respuesta fue instantánea y visceral. Al diablo con las maldiciones y los fantasmas de hombres muertos. No había espíritu ni leyenda, ni miedo más grande que el de una madre a punto de perder a su hijo. Con una determinación feroz, acostó a Mateo, le pidió a Elio que lo vigilara y corrió hacia el patio, hacia el lugar donde la tierra guardaba su secreto prohibido. Con una fuerza nacida de la desesperación, Xóchitl cavó en la tierra con sus propias manos hasta que las uñas le sangraron. Descubrió la entrada, bajó al sótano sin siquiera pensar en la lámpara y a tientas en la oscuridad buscó en el primer baúl. Sus dedos rozaron la frialdad del jade y agarró la primera pieza que encontró, una pequeña máscara no más grande que la palma de su mano, pero pesada y con una expresión extrañamente serena. No se detuvo a mirar nada más. Subió, volvió a cubrir el agujero y envolvió la máscara en un trozo de tela escondiéndola en lo más profundo de su morral. Corrió con Mateo en brazos hasta la choza de doña Elodia. La anciana la recibió en silencio, viendo la fiebre en los ojos del niño y la determinación febril en los de la madre. Cuídamelo, nana, por lo que más quieras. Volveré mañana con la medicina. Te lo juro por el recuerdo de mi madre, suplicó Xóchitl con la voz entrecortada. Doña Elodia asintió, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría triste, y tomó al niño en sus brazos. No hizo preguntas, pero Xóchitl sintió que la anciana sabía, o al menos intuía, que estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa. Dejó a Elio con ella, le dio un beso en la frente y sin mirar atrás empezó a caminar por el sendero que llevaba al pueblo grande. A la ciudad de Oaxaca. Caminó durante horas bajo el sol inclemente y cuando la noche cayó, siguió caminando bajo la luz de la luna. El miedo y la adrenalina eran el único combustible que la mantenía en pie. Cada paso era una oración por la vida de su hijo. La máscara de jade en su morral parecía pesar 1 tonelada, un secreto frío contra su espalda. Llegó a la ciudad al amanecer, exhausta, cubierta de polvo y desorientada por el ruido de los primeros camiones y el bullicio de la gente. Nunca había estado en un lugar tan grande. Se sentía pequeña e invisible. Durante horas vagó por las calles sin atreverse a entrar en las tiendas elegantes del centro. Finalmente, en una callejuela apartada, vio una pequeña tienda con un letrero que decía Antigüedades y Curiosidades. El lugar tenía un aire polvoriento y secreto que le dio el valor para entrar. Un hombre mayor con gafas pequeñas y ojos astutos como los de un ave de rapiña, la recibió desde detrás de un mostrador abarrotado de objetos. Xóchitl, con voz temblorosa, desenvolvió la máscara de jade y la puso sobre el mostrador. Los ojos del hombre se abrieron de par en par por un instante, un destello de pura codicia que controló de inmediato, adoptando una expresión de aburrido interés. El anticuario tomó la pieza, la examinó con una lupa, la sopesó en su mano. Su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía ante él una auténtica joya zapoteca, una pieza de museo que valía una fortuna en el mercado negro. ¿De dónde sacaste esto, muchacha?, preguntó con una voz falsamente amable. Era de mi abuela, mintió Xóchitl,
repitiendo la única historia que había podido inventar. Lo guardaba como un tesoro. El hombre soltó una risita. Bueno, tu abuela tenía buen gusto. Pero esto no es para tanto. Es una buena imitación, quizás. Te doy 200 pesos por ella y me estoy arriesgando. Xochitl no sabía nada de dinero ni de arte. 200 pesos le sonaban a una fortuna. Más que suficiente para el médico y las medicinas. Asintió con la cabeza, ansiosa por terminar el trato. El hombre le entregó un fajo de billetes arrugados y guardó la máscara rápidamente en un cajón. Mientras Xochitl salía de la tienda aferrando el dinero como si fuera su propia vida, sintió la mirada del hombre clavada en su espalda. No era una mirada de despedida, era una mirada calculadora, la de un cazador que acaba de encontrar un rastro fresco y prometedor. Había salvado a su hijo, pero sentía en lo más profundo de su ser que acababa de vender su paz por un puñado de billetes. Con el dinero en el morral, Xochitl no perdió un segundo. Corrió al consultorio del único médico que encontró, un hombre serio que la escuchó con impaciencia. Compró las inyecciones de penicilina y los frascos de jarabe que le recetó, gastando casi todo el dinero. Sin descansar, emprendió el camino de vuelta, un viaje impulsado por una mezcla de esperanza y pánico. El sol volvió a salir y a ponerse, y ella seguía caminando, sus pies llagados protestando a cada paso, su mente fija en la imagen de su hijo. Llegó a la choza de doña Elodia bien entrada la noche al borde del colapso. El niño estaba pálido, su respiración era apenas un soplo. Doña Elodia le había estado poniendo paños fríos y dándole sorbos de té, manteniéndolo con vida por pura voluntad. Sin decir palabra, Xochitl preparó la primera inyección, sus manos temblando tanto que casi no podía sostener la jeringuilla. Con la ayuda de la anciana, le administró la medicina a su hijo dormido. Y entonces comenzó la larga vigilia. Durante 2 días y 2 noches, no se separó de él, administrando el tratamiento con una precisión religiosa, rezando en silencio, sin apenas comer ni dormir. Al tercer amanecer, el milagro ocurrió. La fiebre había cedido. La respiración de Mateo ya no era un estertor, sino un murmullo tranquilo. Abrió los ojos y, en lugar de la mirada vidriosa de la enfermedad, Xochitl vio la chispa de la vida, débil pero inconfundible. Mamá, susurró el niño. Xochitl se derrumbó sobre él, no con el peso del cuerpo sino con el de su alma, y lloró. Lloró con un alivio tan profundo que era casi doloroso. Su apuesta desesperada había funcionado. Su hijo viviría. Una semana después, Mateo ya estaba correteando de nuevo, todavía delgado, pero lleno de energía. Xochitl sentía una gratitud inmensa hacia doña Elodia y una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La maldición se sentía lejana, una historia tonta leída en un libro viejo, pero la noticia de la recuperación milagrosa del niño y sobre todo del dinero que la había hecho posible se extendió por el pueblo como el polen en el viento. Nadie creyó la historia de la herencia de la abuela. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de sospecha, de envidia. ¿De dónde había sacado el dinero la viuda miserable que vivía en la hacienda embrujada? Los rumores llegaron a oídos de don Genaro, el cacique, y sus ojos avaros brillaron con un interés renovado. Habría encontrado la mujer un tesoro escondido de los revolucionarios. La idea se le instaló en la mente y no lo dejó en paz. La tranquilidad de Xochitl duró poco. Empezó a sentir de nuevo las miradas sobre ella, pero esta vez eran diferentes, más calculadoras. Más peligrosas. Sentía una amenaza latente en el aire, una tensión que no sabía de dónde venía, pero que le erizaba la piel. 3 días después de volver a la hacienda con sus hijos ya recuperados. Mientras recogía leña cerca de las ruinas, oyó el sonido de caballos. No era común que alguien se acercara por allí. Su corazón dio un vuelco. Se asomó con cautela entre los matorrales y vio a 2 hombres a caballo detenidos frente a la entrada principal de la hacienda. No eran del pueblo. Vestían ropa de la ciudad, botas polvorientas y sombreros que les ensombrecían el rostro. Uno de ellos, un hombre bajo y fornido con una cicatriz en la mejilla, descendió del caballo. El otro, más alto y delgado, permaneció montado, observando las ruinas con una mirada depredadora.
Xóchitl se quedó paralizada. El terror la dejó sin aliento. Sabía con una certeza absoluta por qué estaban allí. Eran la consecuencia de su viaje a la ciudad. La respuesta a la pregunta codiciosa del anticuario. Mujer, gritó el de la cicatriz, su voz resonando en el silencio. Sabemos que estás ahí. El patrón en Oaxaca nos dijo que tienes más cosas bonitas que enseñarnos. Sal y hablemos. No te haremos daño. Si cooperas. La amenaza velada era tan clara como el sol del mediodía. El breve respiro de paz había terminado. La verdadera maldición no era un fantasma, sino la codicia de los hombres y acababa de llamar a su puerta. El corazón de Xóchitl martilleaba contra sus costillas. Sus hijos estaban jugando dentro de su cuarto, ajenos al peligro que acechaba afuera. Su instinto maternal, más fuerte que el miedo, tomó el control. Salió de entre los matorrales, levantando las manos lentamente para mostrar que estaba desarmada, intentando proyectar una calma que no sentía. No sé de qué me hablan, señores, dijo su voz sorprendentemente firme. Como pueden ver, este lugar está en ruinas. Aquí solo vivimos mis hijos y yo. Somos gente pobre, no tenemos nada de valor. El hombre de la cicatriz, que parecía ser el líder, soltó una carcajada sin alegría. Se acercó a ella con pasos lentos y amenazantes, como un coyote rodeando a su presa. No nos tomes por tontos. Mujer. El viejo de la tienda nos describió la pieza. Eso no es algo que una pobre gente guarda en un cajón. Sabemos la leyenda de esta hacienda, el tesoro del revolucionario o lo que sea. Dinos dónde está y nos iremos en paz. Si no, mi compañero y yo tendremos que buscarlo nosotros mismos. Y somos muy minuciosos. No nos gustaría asustar a los niños. Sus ojos se desviaron un instante hacia la puerta del cuarto de Xóchitl y la amenaza implícita le heló la sangre en las venas. Xóchitl sintió un terror puro, pero la imagen de sus hijos le dio una fuerza insospechada. Se mantuvo erguida. Les juro por la memoria de mi esposo que se equivocan. Esa pieza fue lo único que me quedó de mi familia. Lo vendí para salvar a mi hijo de la muerte. No hay nada más. El matón sonrió con crueldad. Una mueca que no llegó a sus ojos fríos. Una historia muy conmovedora, lástima que no te creemos. Dio un paso más, su mano extendiéndose para agarrarla del brazo. Ahora por última vez, pero su frase quedó suspendida en el aire, cortada por una voz nueva, tranquila, pero llena de autoridad. ¿Interrumpo algo? Todos se giraron instintivamente. Un hombre estaba parado al principio del sendero que llevaba a la hacienda. No era del pueblo. Era mayor de unos 50 años, con el cabello entrecano y una mirada inteligente detrás de unos anteojos. Vestía una guayabera de lino y pantalones caqui, ropa de alguien de la ciudad, pero acostumbrado al campo. A su lado, un joven de aspecto estudioso lo observaba todo con nerviosismo. Más abajo. En el camino se veía un jeep viejo pero bien cuidado. Xóchitl reconoció al hombre mayor. Era el médico que había atendido a su hijo en la ciudad, el que le había hecho preguntas amables, pero incisivas sobre su origen. Los dos matones se tensaron evaluando al recién llegado. No parecía una amenaza física, pero su inesperada presencia era una complicación. No se meta donde no lo llaman, señor, gruñó el de la cicatriz. Estamos en una charla privada. El doctor ignoró al matón y fijó su mirada en Xóchitl. Vio el pánico en sus ojos y la forma en que se interponía protectoramente entre los hombres y la puerta de su cuarto. ¿Se encuentra bien, señora? Mi nombre es Arturo Morales. Luego se dirigió de nuevo a los hombres, su tono ahora más formal y afilado. Verán, resulta que su charla privada me interesa mucho. El anticuario al que le vendió la pieza a esta señora es un viejo conocido nuestro, un traficante de arte con el que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una cuenta pendiente. Yo trabajo para el instituto. Sacó una cartera y mostró una credencial. Así que si están aquí buscando más antigüedades, me temo que ahora es un asunto oficial. La mención de Lina cambió todo. Los dos hombres intercambiaron una mirada nerviosa.
Una cosa era intimidar a una viuda indefensa en unas ruinas abandonadas. Otra muy distinta era enfrentarse a un funcionario del gobierno. El hombre de la cicatriz escupió al suelo con rabia. Esto no ha terminado, siseó entre dientes dirigiéndose a Xochitl. Subieron a sus caballos y se alejaron a galope levantando una nube de polvo. El peligro inmediato había pasado, pero Xochitl sabía que solo era una tregua. Ahora estaba atrapada entre dos fuegos, la codicia de los criminales y el interés oficial del gobierno. Cuando el sonido de los cascos de los caballos se perdió en la distancia, las piernas de Xochitl finalmente cedieron y se dejó caer al suelo, temblando incontrolablemente. Sus hijos corrieron hacia ella y la abrazaron llorando asustados. Se aferró a ellos, escondiendo su rostro en sus cabellos, tratando de que no vieran el terror que sentía. El doctor Morales esperó pacientemente a que se calmara y luego se acercó despacio, manteniendo una distancia respetuosa. Señora, lamento haberla asustado. Mi nombre es Arturo Morales y él es mi asistente Ricardo. No tiene nada que temer de nosotros. Xochitl levantó la vista, sus ojos llenos de desconfianza. ¿Por qué debería creerle? Todos los que se habían acercado a ella en los últimos meses querían algo. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿También viene por el tesoro? Preguntó con una voz ronca. El doctor se quitó el sombrero en señal de respeto. Si no, no estoy aquí para quitarle nada. Señora Ramírez, la pieza que vendió en Oaxaca no es solo una antigüedad, es una pieza de incalculable valor histórico. Los expertos creen que puede ser la clave para localizar un sitio arqueológico zapoteca que se creía perdido. Mi trabajo es proteger el patrimonio de México, proteger la historia de su gente, de sus antepasados. Xochitl escuchaba en silencio, sin bajar la guardia. La historia de su abuela se había desmoronado. Se sentía desnuda, expuesta. No sé de qué me habla, insistió, aunque su voz carecía de convicción. Solo era una baratija de familia. El doctor suspiró. Su mirada era compasiva. Por favor, no me mienta. No estoy aquí para juzgarla ni para denunciarla. Hizo lo que cualquier madre habría hecho para salvar a su hijo. Lo entiendo y lo respeto, pero tiene que comprender la situación en la que se encuentra ahora. El anticuario, cuyo nombre es Cienfuegos, es uno de los traficantes de arte más despiadados del país. Los hombres que vio no son simples matones, son su gente. No se detendrán ante nada para conseguir lo que buscan. Volverán y no estarán solos. Además, añadió bajando la voz, los rumores en el pueblo ya deben haber llegado a oídos del cacique, don Genaro. Pronto tendrá a los buitres locales y a los lobos de la ciudad peleando por el botín y usted y sus hijos estarán en medio. Cada palabra del doctor era una verdad que Xochitl ya sentía en sus huesos. Estaba atrapada. El secreto que la había salvado ahora era la jaula que la aprisionaba. Viendo la desesperación en su rostro, el doctor Morales le hizo su propuesta. No fue una orden, sino una oferta, una tabla de salvación en medio de la tormenta. Yo tengo una solución, pero necesito que confíe en mí. No quiero los artefactos para mí. Pertenecen a la nación, a la historia. Ayúdeme a recuperarlos y a protegerlos. A cambio le doy mi palabra de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargará de usted y de su familia. Le conseguiremos una casa segura, lejos de aquí si lo desea, o si prefiere quedarse, podemos ayudarla a convertir este lugar en lo que debería ser. Un pequeño museo comunitario, un centro para proteger la memoria de su pueblo. Usted sería su guardiana. Recibiría un sueldo. Sus hijos irían a la escuela. Ya no tendría que temer a hombres como Cienfuegos o don Genaro. Dejaría de ser la viuda que vive en unas ruinas malditas y se convertiría en la protectora del legado de su gente. Xochitl se quedó sin palabras. La oferta era tan grande, tan inesperada, que parecía un sueño. Miró el rostro serio y honesto del doctor. Luego a sus hijos, que la miraban con ojos expectantes. Miró la tierra agrietada bajo sus pies. La misma tierra que guardaba el tesoro y la maldición.
Tenía que tomar una decisión que no solo cambiaría su vida, sino el significado mismo de su hallazgo. Xochitl permaneció en silencio durante un largo minuto, sopesando las palabras del doctor. Su mente era un torbellino. Podía intentar vender las piezas una por una, vivir huyendo, siempre mirando por encima del hombro como un animal acosado. Tendría dinero, quizás mucho, pero no tendría paz. El recuerdo del diario de don Alejandro, de su paranoia y su final trágico, era una advertencia demasiado clara. Ese camino estaba manchado de sangre y miedo. Por otro lado, estaba la oferta de este hombre. No le prometía riqueza, sino algo mucho más valioso: seguridad, un propósito, un futuro digno para sus hijos. La idea de convertir la hacienda, el símbolo de su desgracia y soledad, en un lugar de orgullo para su comunidad, un lugar donde la historia de su gente fuera honrada en lugar de saqueada, le pareció una forma de redención. Era una manera de romper la verdadera maldición, la de la codicia, y transformarla en una bendición. Miró a Helio, que la observaba con sus ojos serios, y tomó una decisión. No por el miedo a los matones, sino por la esperanza de un futuro diferente para él. Se levantó sacudiéndose el polvo de la falda y miró al doctor Morales a los ojos. «Está bien», dijo con una voz clara y decidida que la sorprendió incluso a ella misma. «Confío en usted. Vengan, les mostraré». Sin más palabras, los guió hasta el lugar en el patio. Y con la ayuda de Ricardo, el joven asistente, retiraron las piedras y la tierra que cubrían la trampilla. Encendió su lámpara de aceite y fue la primera en descender, sintiendo esta vez no el miedo de una profanadora, sino la solemnidad de una guardiana. El doctor Morales y Ricardo la siguieron al sótano. Cuando la luz de sus linternas iluminó los baúles y los bultos, ambos se quedaron sin aliento. El doctor se arrodilló ante el primer baúl abierto con la reverencia de quien entra en un lugar sagrado. Ricardo dejó escapar un «Dios mío» en un susurro. Con guantes de algodón que sacó de su maletín, el doctor levantó una de las vasijas policromadas. «Nunca he visto nada igual», murmuró, su voz llena de una emoción puramente científica. «La calidad de la cerámica, los pigmentos y estos códices. Creíamos que todos los de esta región se habían perdido. Señora Ramírez, ¿sabe lo que ha encontrado aquí? No es un tesoro, es un milagro. Es un capítulo perdido de la historia de México». Mientras examinaban las piezas, la validación en sus rostros y en sus palabras confirmó a Xochitl que había tomado la decisión correcta. No sentía pena por la riqueza que nunca tendría, sino un orgullo creciente por ser la custodia de algo tan importante. Pero el momento de asombro fue breve. El doctor Morales se puso de pie. Su rostro ahora serio y lleno de urgencia. «No tenemos tiempo. Esos hombres le informarán a Cienfuegos que han encontrado el lugar. Y es solo cuestión de tiempo antes de que don Genaro haga su movimiento. No podemos arriesgarnos a que llegue la luz del día. Tenemos que sacar todo de aquí esta misma noche». Ricardo lo miró preocupado. «Nosotros solos, doctor. Es demasiado. Y llamaremos la atención. No podemos pedir ayuda a la policía local. Podrían estar en el bolsillo de Genaro», respondió el doctor pensando rápidamente. «Tenemos que hacerlo nosotros. Ricardo, ve al jeep y trae todas las cajas y el material de embalaje que tenemos. Señora Ramírez, necesitaremos su ayuda. Tendremos que trabajar toda la noche en silencio y a oscuras. Nuestro único aliado es la noche. Al amanecer, todo esto debe haber desaparecido de aquí y ustedes también». El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. En la quietud del sótano, rodeados por los testigos silenciosos de un pasado magnífico, el pequeño grupo de aliados improvisados comenzó a prepararse para la noche más larga y peligrosa de sus vidas. La noche cayó sobre Santa Cruz del Viento como un manto oscuro y espeso, trayendo consigo un silencio que esa vez no era pacífico sino tenso, cargado de amenazas invisibles. Tan pronto como la última luz del crepúsculo se desvaneció, comenzaron a trabajar. Ricardo trajo del jeep varias cajas de madera, rollos de algodón y tela para
Embalar. A la luz mínima de 2 lámparas de aceite con la flama baja, el sótano se convirtió en el escenario de una operación clandestina y febril. El doctor Morales, con la precisión de un cirujano, les enseñó cómo manipular cada objeto. Envolvían cada vasija, cada máscara de jade, cada delicado códice con un cuidado infinito, como si estuvieran arropando a niños dormidos. El silencio era su regla de oro, roto solo por susurros y el sonido amortiguado de los objetos al ser colocados en las cajas. Xochitl, que al principio se sentía torpe e intimidada por la importancia de la tarea, pronto demostró tener un instinto natural. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movían con una delicadeza y una seguridad que sorprendieron al doctor. Había una conexión ancestral entre ella y esas piezas. Las trataba no como objetos, sino como reliquias sagradas, y su reverencia silenciosa impregnaba el ambiente, convirtiendo el trabajo en un ritual. El miedo seguía presente. Un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. A mitad de la noche un sonido los paralizó a todos. El ladrido lejano de un perro, seguido por el eco de cascos de caballo en el camino que llevaba al pueblo, apagaron las lámparas de un soplido, sumiéndose en una oscuridad total y asfixiante. Xochitl contuvo la respiración. Su oído, agudizado por años de vivir en el campo, pudo sentir a sus hijos, a quienes había acostado en un rincón del sótano para mantenerlos seguros, removerse inquietos. El sonido de los caballos pareció detenerse cerca de la base de la colina. Esperaron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, escuchando el latido de sus propios corazones. Luego los cascos reanudaron su marcha, alejándose. Probablemente eran los hombres de don Genaro haciendo una ronda de reconocimiento, olfateando el rastro del rumor. La amenaza era real y estaba cada vez más cerca. Debemos darnos prisa, susurró el doctor Morales cuando se atrevieron a encender de nuevo una de las lámparas. La breve interrupción había servido para inyectarles una nueva dosis de urgencia. Ya no solo estaban salvando la historia, estaban corriendo una carrera contra la codicia y el tiempo se agotaba. Mientras los hombres terminaban de embalar las últimas piezas, Xochitl preparó a sus hijos. Despertó a Helio con suavidad y le explicó en susurros que iban a hacer un viaje secreto, una gran aventura nocturna y que su trabajo era ser el guardián silencioso de su hermanito. El niño, comprendiendo la gravedad del momento por el tono de su madre, asintió sin hacer preguntas. Recogió sus pocas pertenencias en un solo bulto. Los harapes, la olla, el diario de don Alejandro. Era todo su mundo y cabía en un pequeño atado. El doctor Morales se acercó a ella en la penumbra. El plan es salir de aquí en menos de 1 hora. Conduciremos toda la noche por caminos rurales para evitar la carretera principal. Al amanecer estaremos cerca de Tehuacán y desde allí es más seguro llegar a la Ciudad de México. Tengo un apartamento seguro esperándolos. Nadie los encontrará. Estarán a salvo, se lo prometo. Xochitl asintió, su rostro una máscara de agotamiento y determinación. Miró por última vez el cuarto que había sido su refugio, las paredes desnudas que la habían acogido en su peor momento, y luego miró el sótano ahora vacío, el lugar donde la maldición y la bendición habían salido a la luz. La huida estaba a punto de comenzar. El traslado de las cajas fue la parte más angustiosa de la operación. Cada caja de madera, llena con el peso de la arcilla y la piedra, parecía pesar 1 tonelada. Tuvieron que hacer varios viajes subiendo y bajando los resbaladizos escalones del sótano, atravesando el patio en ruinas y descendiendo por la senda cubierta de maleza hasta el jeep, que Ricardo había acercado lo más posible sin encender los faros. La oscuridad era casi total, con la luna oculta tras un denso manto de nubes. Se movían como fantasmas, tropezando con raíces y piedras sueltas, comunicándose solo con gestos y susurros ahogados. El sudor les empapaba la ropa y el esfuerzo físico era extenuante, pero el miedo era un motor que les impedía sentir el cansancio. Xochitl llevaba a Mateo dormido, firmemente atado a su espalda con un rebozo, mientras que con la otra mano sujetaba la de Helio, que caminaba a su lado con una valentía silenciosa. En cada viaje de vuelta a la hacienda, ella misma cargaba alguna de las bolsas de
tela con las piezas más ligeras, negándose a ser una espectadora pasiva. Era su historia, su lucha y su fuerza parecía multiplicarse con cada paso que daba, alejándose de su antigua vida. Estaba dejando atrás la miseria y el desprecio, y ese pensamiento aligeraba la carga. Estaban cargando la última y más pesada de las cajas en la parte trasera del jeep, cuando el desastre casi los alcanza. Dos luces brillantes aparecieron de repente en la carretera principal que salía del pueblo, avanzando lentamente en su dirección. Al suelo siseó el doctor Morales. Se lanzaron detrás del vehículo arrastrando a los niños con ellos y cubriéndolos con sus cuerpos. El corazón de Xóchitl se detuvo. Las luces pertenecían a una camioneta vieja y ruidosa que reconoció al instante. Era la camioneta de don Genaro. El vehículo redujo la velocidad al llegar al cruce con el sendero de la hacienda, deteniéndose a menos de 50 metros de ellos. La luz de los faros barrió la maleza pasando a escasos centímetros de su escondite. Xóchitl apretó a sus hijos contra el suelo, rezando para que Mateo no se despertara y llorara. Podía ver las siluetas de 3 hombres en la cabina. Uno de ellos, el propio don Genaro, señaló con el brazo hacia la colina, hacia la hacienda. Por un momento que se sintió eterno, Xóchitl estuvo segura de que girarían y subirían por él sendero. Estaban acabados. Podía oír sus voces apagadas discutiendo. Luego, para su inmenso alivio, el conductor pareció negar con la cabeza. La camioneta aceleró bruscamente y continuó su camino hacia el pueblo. Esperaron sin atreverse a moverse hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo, dejando tras de sí un silencio aún más tenso que antes. Deben haber decidido esperar al amanecer, susurró el doctor, su voz temblorosa por la tensión. No tenemos ni un minuto que perder. El encuentro cercano les dio el último empujón de adrenalina que necesitaban. En un frenesí silencioso, terminaron de cargar la última caja, aseguraron la lona sobre la carga y se subieron al jeep. Xóchitl se sentó en la parte de atrás con un hijo a cada lado cubriéndolos con un sarape. El motor del jeep cobró vida con un rugido que en la quietud de la noche sonó tan fuerte como un trueno. Pero no había vuelta atrás. Sin encender las luces, el doctor Morales puso el vehículo en marcha, no hacia la carretera principal, sino girando hacia un camino de tierra apenas visible que se adentraba en el monte en dirección opuesta al pueblo. Mientras el jeep se sacudía en la oscuridad, Xóchitl miró por última vez la silueta de la hacienda en la colina, un fantasma negro contra un cielo sin estrellas. No sintió tristeza, solo el alivio vertiginoso de la huida. La carrera por la libertad y por la historia acababa de comenzar. El viaje durante el resto de la noche fue una odisea borrosa de caminos de tierra sacudidas y la constante tensión de estar huyendo. Los niños, agotados por la emoción y el miedo, cayeron en un sueño profundo, acurrucados contra su madre en el asiento trasero. Pero Xóchitl no pudo dormir. Con la mirada perdida en la oscuridad que pasaba velozmente, sentía como si estuviera viajando entre dos mundos, dejando atrás no solo un lugar, sino una vida entera de sufrimiento y resignación. En la quietud de la madrugada, rota solo por el motor del jeep, conversó en voz baja con el doctor Morales. Él le preguntó por su vida, por Miguel, por las dificultades que había enfrentado, y ella por primera vez habló. Le contó de la promesa de su esposo, del silencio que lo devoró, de la crueldad de don Genaro, del hambre y de la soledad. Habló sin autocompasión, con la simple y llana honestidad de quien narra los hechos de su vida. El doctor la escuchó con una atención respetuosa, sin interrumpir, y en su escucha atenta, Xóchitl sintió una forma de validación que nunca había conocido. No era la viuda loca de la hacienda, era una mujer, una sobreviviente, una madre que había luchado con las únicas armas que tenía. Esa conversación en la oscuridad forjó un lazo de confianza entre ellos, más fuerte que cualquier promesa. Al amanecer llegaron a una carretera pavimentada y se detuvieron en una pequeña fonda al borde del camino. El olor a café recién hecho y a tortillas calientes llenó el aire. El doctor Morales les compró a todos el desayuno. Para Elio y Mateo, que nunca habían comido en un lugar así, fue un festín. Devoraron el pan dulce y bebieron chocolate caliente con una alegría que le llenó a Xóchitl los ojos de lágrimas.
Ver a sus hijos comer hasta saciarse sin la sombra de la escasez sobre ellos fue un lujo más grande que cualquier tesoro de jade. Por un momento. Sentados en aquella humilde mesa, fueron una familia normal y esa normalidad se sintió como el más extraordinario de los milagros. Mientras ellos saboreaban ese instante de paz en Santa Cruz del Viento, la mañana traía consigo la furia y la confusión. Don Genaro, acompañado por sus 2 matones y otros 2 hombres, subió a la hacienda al despuntar el sol, listos para tomar por la fuerza lo que creían suyo. Esperaban encontrar a una mujer asustada y acorralada. En cambio, encontraron el silencio y el abandono. El cuarto estaba vacío, el fuego apagado y frío. No había rastro de Xóchitl. Ni de sus hijos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Presos de la frustración, buscaron por todas partes como animales rabiosos. No tardaron en encontrar la tierra removida en el patio y la entrada al sótano. Bajaron con linternas esperando encontrar los baúles, el oro de la leyenda. Pero el sótano estaba completamente vacío, un hueco oscuro y burlón. La viuda se les había escapado y se había llevado el secreto con ella. La rabia de don Genaro resonó en las ruinas. Había sido burlado por la mujer más insignificante del pueblo. La noticia de la desaparición corrió como la pólvora por Santa Cruz. Algunos decían que los hombres de la ciudad se la habían llevado. Otros, los más viejos, susurraban que el espíritu de doña Inés finalmente se había cobrado su deuda, llevándose a la mujer y a sus hijos al otro mundo. La leyenda de la hacienda creció tejiendo un nuevo capítulo en el que Xóchitl se convirtió en un fantasma más, un espectro de la audacia y el misterio. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, el jeep avanzaba por una autopista moderna, dejando atrás los cerros áridos de Oaxaca. Xóchitl miraba el paisaje verde y fértil que se abría ante ella y por primera vez en incontables meses se permitió sentir una pequeña semilla de esperanza brotando en su fatigado corazón. Llegaron a la Ciudad de México al anochecer del día siguiente. Para Xóchitl y sus hijos, que nunca habían visto nada más grande que la plaza de su pueblo, la ciudad fue un asalto a los sentidos, un monstruo interminable de luces, de ríos de coches que rugían sin cesar, de edificios que parecían rascar el cielo. Elio y Mateo miraban por la ventanilla con los ojos abiertos como platos, una mezcla de miedo y fascinación. Se sentían como si hubieran aterrizado en otro planeta. El doctor Morales condujo por calles laberínticas hasta llegar a un barrio tranquilo de edificios de apartamentos y árboles frondosos. Se detuvo frente a uno de ellos y los guió hasta un pequeño apartamento en el 3er piso. Este es su nuevo hogar por ahora, dijo entregándole una llave. Están seguros aquí. Nadie sabe que están en la ciudad. El lugar era modesto. Pero para Xóchitl era un palacio. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala y una cocina. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los detalles. Había agua corriente que salía de un grifo con solo girar una perilla. Había una estufa de gas que se encendía con una cerilla sin necesidad de leña ni humo. Y en las habitaciones había camas, camas de verdad, con colchones suaves y sábanas limpias. Sus hijos al verlas soltaron un grito de alegría y se lanzaron sobre ellas, rebotando y riendo a carcajadas. Ver esa simple y pura felicidad en sus rostros fue para Xóchitl confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Esa noche el doctor Morales les llevó comida caliente y les explicó lo que sucedería a continuación. Los artefactos, les contó, estaban ya a salvo en las bóvedas del Museo Nacional de Antropología. Un equipo de los mejores arqueólogos del país los estaba estudiando y el entusiasmo era indescriptible. Lo que usted hizo, señora Ramírez, fue un acto de heroísmo, le dijo con sinceridad. Ha devuelto a México una parte de su alma que creíamos perdida para siempre. La nación está en deuda con usted. Xóchitl escuchó la palabra heroísmo y sintió que no se referían a ella. Ella solo había sido una madre asustada tratando de sobrevivir. El doctor le explicó que el instituto le proporcionaría una paga mensual para sus gastos, suficiente para vivir con dignidad. Inscribirían a sus hijos en una buena escuela cercana en cuanto se acostumbraran a la ciudad.
Su única tarea por ahora era descansar, adaptarse y cuando estuviera lista a ayudar a los expertos a reconstruir la historia del hallazgo. Su identidad se mantendría en el más estricto secreto para protegerla de cualquier posible represalia de Cienfuegos o de la gente de su pueblo. Le aseguró que la promesa de convertir la hacienda en un museo seguía en pie, pero que llevaría tiempo y una planificación cuidadosa. Más tarde, después de que el doctor se fuera, Xóchitl arropó a sus hijos en sus nuevas camas. Se quedaron dormidos al instante con una sonrisa en los labios, por primera vez en sus vidas durmiendo en la suavidad de un colchón. Ella, sin embargo, no pudo dormir. Se acercó a la ventana de la sala y miró hacia afuera. Un océano de luces parpadeantes se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un universo de vidas y de historias del que ahora ella formaba parte. El silencio de la noche ya no estaba poblado por los lamentos del viento en las ruinas o el miedo a los pasos de extraños. Era un silencio urbano lleno de un murmullo distante y anónimo. Por primera vez desde la desaparición de Miguel se sintió completamente a salvo. Los fantasmas de la hacienda, la crueldad de don Genaro, los rostros amenazantes de los matones. Todo parecía pertenecer a otra vida, a una pesadilla lejana de la que por fin había despertado. Apoyó la frente en el cristal frío de la ventana y respiró hondo, un suspiro que liberó meses. Años de tensión acumulada. Ya no era la viuda desamparada, era la guardiana de un secreto, la artífice de un nuevo comienzo. Pasaron los años, 10 años que transformaron a Xóchitl y al mundo que había dejado atrás. La vida en la ciudad fue un despertar. El instituto cumplió cada una de sus promesas. Sus hijos crecieron sanos y felices, devorando los libros y las oportunidades que la escuela les ofrecía. Elio se convirtió en un joven brillante y apasionado por la historia, con la meta de ser arqueólogo, inspirado por el doctor Morales, quien se había convertido en una figura paterna para ellos. Mateo, que apenas recordaba la hacienda, era un niño alegre y extrovertido. Xóchitl también floreció. Aprendió a leer y a escribir con una avidez sorprendente. Pasaba horas en la biblioteca del museo leyendo sobre la historia de su pueblo, de los zapotecas, de los códices que ella había salvado. Los académicos, impresionados por su inteligencia natural y su profunda conexión con el material, la incluyeron en sus investigaciones. Dejó de ser solo la descubridora. Se convirtió en una experta, en una guardiana de la memoria. La mujer tímida y asustada que había llegado a la ciudad cubierta de polvo se había transformado en una mujer segura, elocuente y con una dignidad que imponía respeto. Su voz se convirtió en una voz importante en la lucha por la preservación del patrimonio indígena. Mientras tanto, en Santa Cruz del Viento, la desaparición de Xóchitl y el tesoro vacío dejaron un vacío que se llenó de leyendas. La furia de don Genaro se agrió con el tiempo, convirtiéndolo en un hombre amargado y solitario, cuya autoridad se desmoronó cuando una investigación federal, impulsada discretamente por el INAH, expuso sus negocios sucios y sus títulos de propiedad fraudulentos sobre las tierras comunales. El anticuario Cienfuegos fue finalmente arrestado un par de años después en una redada gracias a la información que surgió de la investigación sobre las piezas zapotecas. 10 años después, la hacienda de los Montejo ya no era un montón de ruinas malditas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia había cumplido la promesa del doctor Morales con una exactitud que parecía un milagro. Los muros agrietados fueron reconstruidos con adobe nuevo, respetando cada detalle de la arquitectura original. El techo se levantó con vigas de madera de oyamel traídas de la sierra. El patio se limpió de maleza y se sembró de magueyes en hileras perfectas, como un homenaje a la tierra que había guardado el secreto durante décadas. En el lugar exacto donde Xóchitl había cavado con las uñas sangrantes, se erigió una placa de bronce que decía: aquí en 1952, Xóchitl Ramírez salvó el alma de nuestros antepasados. El sótano se convirtió en una bóveda climatizada, con vitrinas de cristal blindado donde descansaban las piezas originales, las máscaras de jade, los códices de amate, las vasijas policromadas. El resto de la hacienda se transformó en el *Museo Comunitario Xóchitl Ramírez *, el primero de su tipo en Oaxaca gestionado por indígenas para indígenas.
Las escuelas de los pueblos cercanos traían a sus niños en autobuses. Los ancianos llegaban en camionetas para contar sus propias versiones de la historia. Los turistas de la ciudad pagaban entrada y se llevaban postales con la foto de una mujer de ojos profundos y sonrisa serena, Xóchitl, ya con canas plateadas, vestida con un huipil bordado por sus propias manos. Ese día de la inauguración oficial, Xóchitl caminaba por el patio, recién enlosado con un nudo en la garganta. Llevaba un vestido nuevo azul como el cielo de la sierra, y en el pecho una medalla que le había entregado el presidente de la República en una ceremonia en Palacio Nacional. Elio, ahora un arqueólogo de 27 años con título de Lina, la acompañaba del brazo. Mateo, de 20, corría de un lado a otro ayudando a los técnicos de sonido. Doña Elodia, encorvada pero con los ojos vivos, se sentó en la primera fila con una manta sobre los hombros. Te dije que la oveja encontraría la roca más alta, le susurró a Xóchitl cuando pasó a su lado. El acto comenzó con una danza tradicional de los niños del pueblo. Luego habló el director de Lina. Habló de descubrimiento accidental, de valor incalculable, de patrimonio de la humanidad. Xóchitl escuchaba desde el escenario, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba la noche en que había bajado al sótano con una lámpara temblorosa. Recordaba el peso de la máscara de jade en su morral mientras caminaba hacia la ciudad para salvar a su hijo. Recordaba el jeep en la oscuridad, el aliento caliente de los caballos de don Genaro a pocos metros. Cuando le tocó hablar, tomó el micrófono con manos firmes. No vine aquí a hablar de tesoros, comenzó. Su voz, entrenada por años de conferencias y entrevistas, resonó clara en el patio. Vine a hablar de una madre que tenía miedo. De una viuda a la que le quitaron todo menos la voluntad de seguir respirando. Estas piezas no son mías. Nunca lo fueron. Son de ustedes. De sus abuelos que las hicieron con sus manos. De sus bisabuelos que las enterraron para que no las robaran los que vinieron después. Yo solo fui la que abrió la tierra en el momento justo. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Cuando era niña, mi abuela me decía que la tierra guarda memoria. Que cada semilla, cada piedra, cada lágrima que cae sobre ella se queda ahí para siempre. Hoy les devolvemos esa memoria. Pero también les pido algo, que la cuiden. Que no la vendan. Que no la dejen en manos de quienes solo ven dinero donde hay alma. Porque la verdadera maldición no era la Llorona. Era la codicia. Y esa sigue viva. El aplauso fue ensordecedor. Los ancianos lloraban. Los niños gritaban su nombre. Xóchitl bajó del escenario y abrazó a doña Elodia. Ya está, nana. Ya terminamos el camino. Pero el camino, en realidad, apenas comenzaba. Esa misma tarde, mientras los visitantes recorrían las salas, Xóchitl recibió una llamada. Era Elio, desde el laboratorio del museo. Mamá. Tienes que venir. Ahora. En la mesa de trabajo, bajo una luz blanca y fría, descansaba un códice que nadie había visto antes. Estaba envuelto en una tela de istle que Ricardo había encontrado en el fondo del último baúl, olvidado entre virutas de madera. Elio lo había abierto con cuidado quirúrgico. Era más pequeño que los demás, pero sus dibujos eran más finos, más detallados. En la primera página, una figura femenina con un niño en brazos miraba al cielo. Debajo, en glifos zapotecas, una frase que el lingüista del equipo tradujo al instante: asterisco asterisco, la guardiana regresará. Cuando la tierra llore de nuevo. Asterisco asterisco. Xóchitl sintió un escalofrío. No era miedo. Era reconocimiento. El códice narraba una profecía. No la de un tesoro, sino la de una mujer que aparecería en tiempos de sequía y codicia para devolverle a su pueblo lo que le habían robado. Los dibujos mostraban una hacienda en ruinas, una madre con 2 hijos, un hombre de gafas, el doctor Morales, y finalmente un museo lleno de luz. Todo estaba ahí. Todo había sido escrito siglos antes de que ella naciera. El lingüista, un hombre joven y nervioso, balbuceó: esto cambia todo. No es solo un hallazgo arqueológico.
Es una profecía cumplida. Xóchitl tocó el códice con la yema del dedo. La piel de venado estaba fría, pero parecía vibrar. No es una profecía, dijo en voz baja. Es una promesa. Y la promesa se cumple cuando alguien está dispuesto a pagarla con su vida. Esa noche, después de que el museo cerrara sus puertas, Xóchitl se quedó sola en la bóveda. Encendió una vela de cera de abeja y la colocó frente a la máscara de jade que había vendido para salvar a Mateo. Perdóname, susurró. Te saqué de la tierra por desesperación. Hoy te devuelvo a ella con amor. La llama danzó sobre el jade y por un instante Xóchitl juró que la máscara sonrió. Los años siguientes fueron de consolidación. El Museo Xóchitl Ramírez se convirtió en un referente nacional. Recibía fondos del gobierno, de fundaciones internacionales, de donaciones anónimas. Xóchitl viajaba por el país dando conferencias. Hablaba en universidades, en ferias del libro, en comunidades indígenas. Su historia se convirtió en leyenda viva, pero ella nunca permitió que la leyenda la definiera. No soy un mito, decía siempre. Soy una mujer que tuvo hambre y miedo. Eso es todo. En 1968, cuando el movimiento estudiantil sacudió la Ciudad de México, Xóchitl marchó con los jóvenes. Llevaba una pancarta que decía, asterisco asterisco, la historia no es de los libros, es de los que la viven. Asterisco asterisco en 1971, cuando Elina quiso nombrar una sala en su honor, ella se negó. Pónganle el nombre de mi abuela. Ella me enseñó a leer la tierra. La sala se llamó asterisco asterisco Sala María Ramírez. Asterisco asterisco y en la entrada colocaron una foto de una anciana zapoteca que nadie conocía, pero que Xóchitl besaba cada vez que pasaba. Helio se doctoró con una tesis sobre los códices de la hacienda. Descubrió que uno de ellos contenía un calendario agrícola que predijo con exactitud las sequías de 1954, 1962 y 1970. Los campesinos de la región comenzaron a usarlo de nuevo. Mateo, por su parte, se convirtió en documentalista. Su primera película asterisco asterisco La Guardiana de la Tierra, asterisco asterisco, ganó un premio en el Festival de Guadalajara. Xóchitl apareció en ella, pero solo de espaldas, caminando por el patio del museo al amanecer. No quiero ser la cara, dijo. Quiero ser la voz que cuenta. En 1975, doña Elodia murió. Xóchitl cerró el museo por un día y llevó su cuerpo a Santa Cruz del Viento. La enterraron al pie de la colina, frente a la hacienda. Los ancianos del pueblo que alguna vez la habían despreciado, ahora lloraban. Era nuestra nana, decían. Xóchitl plantó un maguey sobre la tumba. Para que nunca le falte agua, explicó. Pero no todo era paz. En 1978 un grupo de traficantes intentó robar una de las vasijas. Fueron capturados gracias a un sistema de alarmas que Xóchitl había insistido en instalar. En la cárcel, uno de ellos confesó que trabajaba para un coleccionista extranjero que ofrecía $1 millón por el códice de la profecía. Xóchitl se negó a venderlo. Ese códice no es mío para venderlo. Es de la tierra. En 1982, una sequía histórica azotó a Jaca. Los ríos se secaron. Los magueyes se marchitaron. Los campesinos recordaron el códice. Xóchitl organizó una peregrinación al museo. Cientos de personas llegaron con ofrendas de maíz y copal. Leyeron el calendario juntos. Predijo lluvia para el 21 de septiembre. El 20 de septiembre. Xóchitl soñó con doña Inés. No era un fantasma. Era una mujer joven con un niño en brazos sonriendo. Gracias por cuidar a mi hijo, dijo. Xóchitl se despertó llorando. El 21 de septiembre llovió. Llovió tanto que el río Atoyac se desbordó. Los campesinos bailaron bajo la lluvia. Llamaron al fenómeno asterisco asterisco la lágrima de la guardiana. Asterisco asterisco. En 1985 Xóchitl cumplió 58 años. Su cabello era completamente plateado. Sus manos, marcadas por el trabajo, eran ahora manos de maestra. El museo había crecido.
Tenía una biblioteca, un taller de cerámica, una escuela de verano para niños indígenas. Ella misma enseñaba a leer los glifos. No necesitan traducirlos, decía. Necesitan sentirlos. Una tarde, mientras corregía un texto para una nueva exposición, Elio entró corriendo. Mamá, tienes que ver esto. En el laboratorio habían analizado el códice de la profecía con rayos X. Debajo de la capa visible, había otra. Una capaícula de pintura que solo se veía con luz ultravioleta. Era un mapa. Un mapa que señalaba un lugar en la sierra, a 40 kilómetros de la hacienda. Es otra tumba, dijo Elio. Intacta. El códice dice que la guardiana debe abrirla cuando la tierra llore por segunda vez. Xóchitl miró el mapa. Sus manos temblaron. No de miedo. De certeza. La tierra ya lloró en el 82, dijo. Esta es la segunda vez. El equipo se preparó. No era una expedición arqueológica común. Era un ritual. Xóchitl insistió en que solo fueran indígenas. Esta vez, nadie más toca la tierra. Salieron al amanecer. Xóchitl llevaba el códice en una mochila de istle. El camino era duro. Subieron por veredas de cabras, cruzaron ríos secos, escalaron peñas. Al tercer día, llegaron. Era una cueva oculta detrás de una cascada seca. La entrada estaba sellada con una losa de piedra grabada con el mismo glifo de la guardiana. Xóchitl colocó la mano sobre la piedra. Estaba caliente. Aquí está, dijo. Empujaron la losa. El aire que salió era frío y olía a tiempo. Dentro, la tumba era más grande que la de la hacienda. Había estelas, joyas de oro, pero también algo más. En el centro, una urna de barro con la tapa sellada con cera de abeja. Xóchitl la abrió. Dentro había un mechón de cabello negro y un papel de amate. En el papel, una sola frase en zapoteco, asterisco asterisco, cuando la guardiana regrese, la llorona dejará de llorar. Asterisco asterisco. Xóchitl lloró. No de tristeza. De cierre. El mechón era de un niño. El hijo de doña Inés. Lo habían enterrado allí, no ahogado, no robado. Enterrado con amor por los indígenas que lo encontraron perdido en el monte durante la revolución. Habían protegido su cuerpo y su memoria. La Llorona no era un espíritu de venganza. Era una madre que buscaba a su hijo en el lugar equivocado. Xóchitl tomó el mechón y lo envolvió en un paño. Vamos a llevarlo a casa, dijo. El regreso fue silencioso. Nadie habló en el camino de vuelta. Llevaban la urna en una caja de madera de cedro. Al llegar al museo, Xóchitl cerró las puertas al público. Solo entraron los ancianos, los niños, los guardianes de la memoria. Colocaron la urna en una vitrina nueva, al lado de la máscara de jade. Debajo una placa, asterisco asterisco, aquí descansa el hijo de doña Inés de Montejo. 1914 a 1914, La Llorona ya no llora. Asterisco asterisco. Esa noche Xóchitl soñó de nuevo. Esta vez, doña Inés estaba en el patio del museo. Llevaba a su hijo de la mano. El niño reía. Gracias, dijo la mujer. Mi dolor era un grito. Tú lo convertiste en una canción. Xóchitl se despertó con el alba. Salió al patio. El maguey que había plantado sobre la tumba de doña Elodia estaba floreciendo. Era la primera vez en 100 años que un maguey florecía en esa tierra. En 1990 Xóchitl se jubiló. Dejó el museo en manos de Elio y Mateo. Se mudó a una casita en las afueras de Oaxaca, con un jardín de magueyes y un perro callejero que adoptó. Escribió un libro. No una autobiografía. Un libro de cuentos. Cuentos que su abuela le contaba. Cuentos que ella les contaba a sus nietos. El libro se llamó asterisco asterisco, La tierra guarda memoria. Asterisco asterisco se agotó en una semana. En 1994 el museo cumplió 40 años.
Xochitl, con 67 años. Volvió para la celebración. Llevaba un bastón, pero caminaba erguida. Los niños le pedían autógrafos. Los ancianos le besaban la mano. Ella reía. No soy santa. Solo soy una mujer que no se rindió. Esa noche, después de la fiesta, Xochitl se quedó sola en el patio. Encendió una vela frente a la placa del hijo de doña Inés. Ya está, susurró. La promesa se cumplió. El viento sopló suave. No era un lamento. Era una caricia. Xochitl Ramírez murió en 2002, a los 75 años. Murió en su cama, con Elio y Mateo a su lado. Su última palabra fue tierra. La enterraron en el jardín de su casa, bajo el maguey que había florecido. No hubo funeral de estado. Solo una ceremonia zapoteca. Los ancianos cantaron. Los niños bailaron. El museo cerró por un día. En la entrada, colocaron una nueva placa, asterisco asterisco, aquí vivió la guardiana. La tierra guarda su memoria. Asterisco asterisco. Hoy, si visitas el Museo Xochitl Ramírez, verás las piezas. Verás el códice de la profecía. Verás la urna del niño. Pero si miras bien en el reflejo de las vitrinas, verás a una mujer de ojos profundos y cabello plateado. No es un fantasma. Es Xochitl. Sigue cuidando. Sigue enseñando. Sigue recordándonos que la historia no es de los que la encuentran. Es de los que la devuelven. Asterisco asterisco fin, asterisco asterisco.